Guayaquil, Ecuador. Un Amplíala honor un poco, tenerte acá John en el Club Carlos, del Libro, porfa. Marixa, muchas gracias. Y bueno, comencemos ya. Amplíala un poco, porfa. Ok, Amplío más, Sí, no porfa. está bien. Oh, un sí, poquito, amplíele ok. un poquito más. Ahí Alcanza. está bien. Mejoró, sí. Perfecto. Cuando Gracias. quiera iniciamos ya. Después, Alcohólicos Anónimos pide a los alcohólicos que busquen las recompensas que obtienen del alcohol. El programa les pregunta qué ansías impulsar el bucle de tus hábitos. Con frecuencia, la embriaguez en sí misma no está incluida. Los alcohólicos ansían beber porque les parece una escapatoria, relajación, compañía, el amortiguamiento de las ansiedades y la oportunidad de liberar las emociones. Es posible que ansíen un cóctel para olvidarse de sus preocupaciones, pero no necesariamente ansían estar borrachos. Los efectos del alcohol suelen ser una de las partes menos gratificantes para los adictos. El alcohol tiene un aspecto hedonista, genera placer, me dijo Ulf Müller, neurólogo alemán que ha estudiado la actividad neurológica de los alcohólicos. Pero la gente también lo consume porque quiere olvidar algo o satisfacer otras ansias. Y estas ansias de alivio provienen de partes completamente distintas del cerebro. Para ofrecerles a los alcohólicos la misma recompensa que reciben en el bar, AA ha desarrollado un sistema de reuniones y acompañamiento, el padrino o la madrina, con la que cada miembro trabaja, que aspira a ofrecer la misma escapatoria, distracción y catarsis de una borrachera de viernes. Si la persona necesita alivio, puede obtenerlo conversando con su padrino o madrina o asistiendo a una reunión grupal en lugar de brindando con un compañero de copas. AA te obliga a crear nuevas rutinas que pueden llevar a cabo hasta a cada noche en lugar de beber, me explicó Tonigan. En las reuniones puedes relajarte y hablar de tus ansiedades. Los detonantes y las satisfacciones siguen siendo los mismos, pero el comportamiento es lo que cambia. Tenemos la figura, señal, rutina, recompensa en ambas. Y finalmente en el centro, ansia de alivio. Conserva la señal, proviene de la misma, provee la misma recompensa, inserta una nueva rutina. Lo mismo que la anterior, ¿verdad? En 2007 hubo una demostración especialmente impactante de cómo las señales y las recompensas de los alcohólicos se puede transferir a nuevas rutinas. Cuando Müller, el neurólogo alemán, y sus colegas de la Universidad de Magdeburgo implantaron diminutos dispositivos electrónicos en el cerebro de 5 alcohólicos que habían intentado dejar el alcohol en repetidas ocasiones. Los alcohólicos que participaron en el estudio habían pasado al menos 6 meses en rehabilitación sin éxito alguno. De hecho, uno de ellos se había desintoxicado más de 60 veces. Los dispositivos que les implantaron en la cabeza estaban ubicados en el interior de los ganglios basales, la misma parte del cerebro en la que los investigadores de MIT encontraron el bucle de los hábitos y emitían una descarga eléctrica que interrumpía la recompensa neurológica que activa las ansias habituales. Cuando los participantes se recuperaron de la cirugía, fueron expuestos a señales que con anterioridad les activaron ansias alcohólicas, como fotografías de cerveza o visitas a un bar. En general, les hubiera resultado imposible resistirse a beber, pero los dispositivos que tenían en el cerebro anulaban las ansias neurológicas de los individuos, así que no tocaban siquiera la bebida. Uno de ellos me dijo que el ansia desapareció tan pronto activamos la descarga eléctrica. Me dijo Müller, luego al desactivarla, el ansia volvía al instante. No obstante, erradicar las ansias neurológicas de los alcohólicos no bastaba para frenar el hábito de beber. Cuando 4 de ellos recayeron poco después de la cirugía, en general después de un episodio estresante. Volvieron a beber porque era la forma en la que lidiaban con la ansiedad de forma automática. No obstante,
Una vez que aprendieron rutinas alternas para lidiar con el estrés, dejaron de beber por completo. Un paciente, por ejemplo, empezó a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos, otros fueron a terapia y una vez que incorporaron esas nuevas rutinas para lidiar con el estrés y la ansiedad de la vida diaria, los índices de éxito fueron impresionantes. El hombre que se había desintoxicado 60 veces no volvió a beber jamás. 2 de los otros pacientes empezaron a beber a los 12 años. A los 18 ya eran alcohólicos y bebían a diario, pero ahora llevaban 4 años sobrios. Es notable cuánto se asemeja este estudio a la regla de oro del cambio de hábitos. Ni siquiera cambiar el cerebro de los alcohólicos con cirugía basta. Las antiguas señales y ansias de recompensa siguen ahí, esperando la oportunidad para atacar. Los alcohólicos solo cambiaron de forma permanentemente una vez que aprendieron nuevas rutinas basadas en los viejos detonantes que les proveían un alivio familiar. Algunos cerebros son tan adictos al alcohol que solo la cirugía puede frenarlos, afirmó Müller. Pero esas personas también necesitan encontrar nuevas formas de lidiar con la vida. Alcohólicos Anónimos provee un sistema similar, aunque menos invasivo, para insertar nuevas rutinas en los viejos bucles de hábito. A medida que los científicos van entendiendo cómo funciona Alcohólicos Anónimos, también ponen en práctica los métodos del programa para cambiar otros hábitos, como los berrinches de los niños de 2 años, la adicción al sexo y hasta pequeños tics conductuales. Y los métodos de Alcohólicos Anónimos se han difundido y han sido refinados para convertirse en terapias que se pueden usar para cambiar casi cualquier patrón. En el verano de 2006, una estudiante de posgrado de 24 años llamada Mandy entró en el Centro de Orientación Psicológico de la Universidad Estatal de Mississippi. Durante toda la vida, Mandy había tenido la manía de morderse las uñas hasta sangrar. Mucha gente se come las uñas. Sin embargo, para quienes se muerden las uñas de forma crónica, es un problema a mucho mayor escala. Mandy solía morderse las uñas hasta desgarrarlas de la piel y tenía las puntas de los dedos cubiertas de diminutas costras. La piel que había quedado descubierta se había redondeado y a veces le causaba picazón u hormigueo, lo que era señal de daño nervioso. El hábito de la onicofagia, como también se le conoce, había afectado su vida social. Se sentía tan avergonzada al estar con amigos que mantenía las manos escondidas en los bolsillos. Y si tenía una cita romántica, procuraba cerrar los puños para esconder las uñas. Había intentado usar esmalte de uñas con sabor amargo para dejar de mordérselas. Y había prometido reunir la fuerza de voluntad suficiente para dejar de hacerlo de una vez por todas. Sin embargo, tan pronto empezaba a hacer una tarea de la escuela o a ver la televisión, terminaba con los dedos en la boca. El centro de orientación derivó a Mandy a un doctorado en psicología que estaba estudiando un tratamiento conocido como entrenamiento de inversión de hábitos. El psicólogo estaba bien familiarizado con la regla de oro del cambio de hábitos. Sabía que para cambiar la onicofagia de Mandy sería necesario introducir una nueva rutina en su vida. ¿Qué sientes justo antes de llevarte la mano a la boca para morderte las uñas?, le preguntó. Un punto de tensión en los dedos, contestó Mandy. Me duele un poco allí en la orilla de la uña. A veces paso la punta del pulgar por encima de la uña en busca de padrastros y cuando siento algo que se sobresale, me llevo el dedo a la boca. Luego voy dedo por dedo y mordisqueo los bordes ásperos. Una vez que empiezo, siento que tengo que pasar por todos. Pedirles a los pacientes que describan qué activa sus comportamientos habituales se conoce como entrenamiento de sensibilización. Y así como Alcohólicos Anónimos insiste en obligar a los alcohólicos a reconocer las señales, es el primer paso del entrenamiento para revertir los hábitos. La tensión que Mandy sentía en las uñas era la señal del hábito de morderse las uñas. La mayoría de los hábitos de la gente existe desde hace tanto que ya no prestan atención a las causas, me dijo Brad Dufresne.
quien trató a Mandy. He recibido gente que tartamudea. Les pregunto qué palabras o situaciones activan su tartamudeo, pero no lo saben porque dejaron de fijarse en ello hace mucho tiempo. A continuación, el terapeuta le pidió a Mandy que describiera por qué se mordía las uñas. Al principio tuvo dificultades para identificar las razones. No obstante, conforme siguieron conversando, se hizo evidente que se mordía las uñas cuando estaba aburrida. El terapeuta la puso en algunas circunstancias habituales, como ver la televisión o hacer los deberes, y ella comenzó a mordisquearse las uñas. Una vez que pasó por todos los dedos, sintió una breve sensación de completud. Esa era la recompensa del hábito, la estimulación física que había aprendido a ansiar. Señal, rutina, recompensa, ansia de estímulo. El bucle del hábito de Mandy. La señal en esta figura es cuando ella se toca los dedos y se encuentra con esos bultitos, ¿no? Entonces, por rutina, se mete el dedo a la boca inmediatamente, o sea, sin pensarlo, y obtiene una recompensa, ¿ya? Que es el ansia de sentirse complacida, ¿no? Dice, una vez terminada la primera sesión, el terapeuta le propuso a Mandy una tarea para realizar en casa, que llevara consigo una tarjeta y cada vez que sintiera la señal, la tensión en la punta de los dedos hiciera una marca en ella. Llegó a terapia la semana siguiente con 28 marcas. Para entonces ya era consciente de las sensaciones que padecía, que precedían al hábito. Sabía también cuántas veces le ocurría mientras estaba en clase o veía la televisión. Entonces el terapeuta le enseñó a Mandy lo que se conoce como reacción de competencia. Cada vez que sintiera la tensión en las puntas de los dedos, debía llevarse las manos de inmediato a los bolsillos o meterlas bajo las piernas o apretar su lápiz o realizar cualquier otra acción que imposibilitara que se llevara los dedos a la boca. Luego debía buscar algo que le proveyera un estímulo físico inmediato, como frotarse el brazo o golpear una superficie con los nudillos. Cualquier cosa que produjera una reacción física. Las señales y recompensas eran las mismas, solo la rutina cambiaba. Y en efecto, en la siguiente figura vemos que es la misma señal y al final obtiene la misma recompensa, que lo que cambia es la rutina, o sea, la rutina intermedia. En vez de llevarse los dedos a la boca como rutinariamente hacía, lo cambió por poner sus manos en otras actividades o entre las piernas o haciendo otra cosa con las manos. Ese era el nuevo bucle del hábito de Mandy. Practicaron en la consulta de terapeuta durante unos 40 minutos y luego Mandy se fue a casa con una nueva tarea. Seguir poniendo marcas en la tarjeta, pero ahora dibujaría una cruz cada vez que sintiera la tensión en la punta de los dedos y una raya cuando lograra sobreponerse con éxito al hábito. Una semana después, Mandy se había mordido las uñas solo 3 veces y había usado la reacción de competencia 7 veces. Se recompensó con una manicura, pero siguió usando las tarjetas de anotación. Pasado un mes, el hábito había desaparecido. Las rutinas de competencia se habían vuelto automáticas. Un hábito reemplazó al otro. Parece algo ridículamente sencillo, pero una vez que eres consciente de cómo funcionan los hábitos, una vez que reconoces las señales y las recompensas, estás a la mitad del camino para cambiarlos. Me dijo Nathan Asrin, uno de los creadores de entrenamiento de reversión de hábitos. Parece que debía ser más complicado, pero la verdad es que es posible programar el cerebro. Solo hay que hacerlo de forma deliberada. En la actualidad, la terapia de reversión de hábitos se usa para tratar tics verbales y físicos, depresión, tabaquismo, ludopatía, ansiedad, incontinencia nocturna, postergación, trastornos obsesivo-compulsivos y otros comportamientos problemáticos. Y las técnicas en las que se basa revelan uno de los principios fundamentales de los hábitos. No entendemos en realidad las ansias que motivan nuestros comportamientos hasta que las examinamos de cerca.
Mandy no se había dado cuenta de que el ansia de estímulo físico le hacía morderse las uñas, pero una vez que diseccionó el hábito, fue fácil encontrar una nueva rutina que le proveyera la misma recompensa. Digamos que quieres dejar de picar en el trabajo. La recompensa que buscas es satisfacer tu apetito o interrumpir el aburrimiento. Si tomas refrigerios porque buscas un desahogo breve, con facilidad puedes encontrar otra rutina, como dar una pequeña caminata o permitirte navegar por internet durante 3 minutos, que te aporte la misma interrupción sin sumarle centímetros a tu cintura. Entonces tenemos la señal, aburrimiento, la rutina, ir a la cafetería, y la recompensa, beber, ¿no? Al cambiar la rutina, obtiene la misma recompensa, pero cambiando la rutina, ¿no? Bien interesante. Si quieres dejar de fumar, hazte la siguiente pregunta. ¿Fumas porque te encanta la nicotina o porque te provee una descarga estimulante? ¿Le da estructura a tu día o es un mecanismo para socializar? Si fumas porque necesitas un estímulo, los estudios indican que tomar algo de cafeína durante la tarde puede hacer que dejes de fumar, que dejar de fumar sea más sencillo. Más de 3 docenas de estudios realizados con exfumadores han demostrado que identificar las señales y las recompensas asociadas al cigarrillo y luego elegir una nueva rutina que provee una satisfacción similar, un chicle de nicotina, una serie de lagartijas o una pausa de unos cuantos minutos para hacer estiramientos o relajarse, hace que sea más factible dejar de fumar. Otra figura. Ya, entonces es lo mismo, ¿no? Aquí la señal y las recompensas serán las mismas, solo cambia la rutina. Dejar de fumar por beber café y eso hace que cambie el hábito también. Bien, si identificas las señales y las recompensas, puedes cambiar la rutina, o al menos en la mayoría de los casos. Hay algunos hábitos, sin embargo, para los cuales hay otro ingrediente esencial, la fe. 3. Estas son las 6 razones por las que todo el mundo cree que no podemos ganar, dijo Dungy y a sus Buccaneers cuando lo contrataron como entrenador en 1996. Fue meses antes de que comenzara la temporada regular y el equipo entero estaba reunido en los vestuarios. Dungy empezó a enumerar las teorías que todos habían leído en los diarios o escuchado en la radio. La dirección del equipo era un desastre. El nuevo entrenador no tenía suficiente experiencia. Los jugadores estaban demasiado consentidos. A la ciudad le daba lo mismo. Los jugadores clave estaban lesionados. No tenían el talento necesario. Esas son las supuestas razones, les dijo Dungy. Pero he aquí un hecho. Nadie se esforzará más que nosotros. Dungy les explicó que su estrategia consistía en cambiar los comportamientos del equipo hasta que sus acciones se hicieran automáticas. No creía que los Buccaneers precisaran un libro de jugadas más grueso. Tampoco creía que necesitaran memorizar cientos de formaciones. Bastaba con que aprendieran algunos movimientos clave y los pusieran en práctica a la perfección en el momento indicado. No obstante, la perfección es difícil de lograr en el fútbol americano. En el fútbol americano, en cada jugada, sin falta, alguien mete la pata, dijo Herms Edwards, uno de los asistentes de Dungy en Tampa Bay. La mayoría de las veces no es algo físico, es mental. Los jugadores meten la pata cuando empiezan a pensar demasiado o dudan de sus jugadas. Lo que Dungy quería era eliminar el factor de toma de decisiones de su estrategia. Y para ello necesitaba que los jugadores reconocieran sus hábitos actuales y aceptaran nuevas rutinas. Empezó por observar cómo jugaba el equipo en ese momento.
Trabajaremos en la defensa profunda, gritó Dongi una mañana durante el entrenamiento. 55. ¿Cuál es tu lectura? Estoy mirando al corredor y al guard, contestó Derek Brooks, quien jugaba en la posición de apoyo. ¿Qué es exactamente lo que estás mirando? ¿Dónde están puestos tus ojos? Estoy mirando el movimiento de guard, dijo Brooks. Estoy viendo las piernas y la cadera del quarterback después de haber recibido el balón. Y estoy buscando huecos para ver si el quarterback va a pasar el balón y hacia dónde lo lanzará. En fútbol americano, estas señales se conocen como claves y son esenciales para todas las jugadas. La innovación de Dongi consistía en usar esas claves como señales de hábitos reconfigurados. El entrenador sabía que en ocasiones Brooks titubeaba un poco al comienzo de las jugadas. Tenía muchas cosas en las cuales pensar. Si el guard se saldría de la formación o si el pie del corredor indicaba que se preparaba para una jugada terrestre o aérea. Y esas cosas lo frenaban. El objetivo de Dongi era liberar la mente de Brooks de todo ese análisis. Al igual que Alcohólicos Anónimos, usó las mismas señales a las que Brooks estaba acostumbrado, pero le inculcó nuevas rutinas que con el tiempo se hicieron automáticas. Quiero que uses esas mismas claves, le dijo Dongi a Brooks, pero al principio, solo concéntrate en el corredor. Eso es todo. Hazlo sin pensar. Una vez que estés posicionado, entonces empiezas a buscar al quarterback. Era un cambio relativamente modesto. Los ojos de Brooks buscaban las mismas señales, pero en lugar de buscar en varios lugares a la vez, Dongi organizó una secuencia y le inculcó por adelantado qué elegir al ver cada clave. Lo brillante de este sistema es que eliminaba la necesidad de tomar decisiones y le permitía a Brooks ser más veloz porque todo era una reacción y con el tiempo un hábito, más que una elección. Dongi le dio a cada jugador instrucciones similares y las hizo practicar las formaciones una y otra vez. Los hábitos de Dongi tardaron casi un año en afianzarse y el equipo perdió los primeros partidos de la temporada, que eran los más sencillos. Los periodistas deportivos se preguntaban por qué los Buccaneers desperdiciaban tanto tiempo en asuntos psicológicos. Pero luego, poco a poco, empezaron a mejorar. Con el tiempo, los patrones se volvieron tan familiares para los jugadores que los reproducían de forma automática al salir al campo. Durante la segunda temporada en que tuvieron a Dongi como entrenador, los Buccaneers ganaron los primeros 5 partidos y llegaron a los playoffs por primera vez en 15 años. Y en 1999 ganaron el título de la división. El estilo de entrenamiento de Dongi empezó a llamar la atención de todo el país. Los medios deportivos se enamoraron de su voz amable, su piedad religiosa y la importancia que le daba al hecho de encontrar un equilibrio entre trabajo y familia. Las crónicas deportivas contaban que llevaban a sus hijos, Eric y Jamie, al estadio para pasar tiempo con ellos durante los entrenamientos. Los chicos hacían los deberes en su oficina y recogían toallas en los vestuarios. Parecía que al fin el éxito había llegado. En el año 2000, los Buccaneers llegaron de nuevo a los playoffs y los lograron una vez más en 2001. Los aficionados abarrotaban el estadio cada semana. Los comentaristas deportivos hablaban del potencial del equipo para llegar a la Super Bowl. Todo se estaba haciendo realidad. No obstante, a pesar de que los Buccaneers se convirtieron en una potencia deportiva, surgió un problema preocupante. Con frecuencia eran muy disciplinados durante los partidos, pero en momentos cruciales y de mucho estrés, todo se venía abajo. En 1999, después de sumar 6 victorias al final de la temporada, los Buccaneers perdieron el campeonato de la conferencia frente a los St. Louis Rams. En 2000 estaban a un partido de la Super Bowl cuando perdieron 21-3 frente a los Philadelphia Eagles.
Al año siguiente pasó a lo mismo y volvieron a perder contra los Eagles, 31-9, lo cual les cerró las puertas definitivamente. Entrenábamos y todo salía bien, pero luego llegábamos a un partido importante y era como si el entrenamiento se esfumara, me contó Dongi. Después los jugadores decían, es que era una jugada crucial, y entonces volví a jugar como siempre. O sentí que tenía que dar más de mí, lo que en realidad quería decir que era que confiaban en nuestro sistema la mayor parte del tiempo, pero cuando estaban en la línea de fuego, esa creencia se resquebrajaba. Cuando terminó la temporada de 2001, después de que los Buccaneers perdieron la oportunidad de jugar la Super Bowl por segundo año consecutivo, el director general del equipo le pidió a Dongi que fuera a su casa. Dongi aparcó cerca de un enorme roble, cruzó el umbral de la entrada y 30 segundos después fue despedido. Los Buccaneers ganaron la Super Bowl al año siguiente gracias a la táctica y los jugadores de Dongi, así como la confianza en los hábitos que él forjó. Dongi vería en el televisor al entrenador que lo reemplazó alzar el trofeo Lombardi, pero para entonces él ya estaría muy lejos. 4. Unas 60 personas, entre ellas madres de familia, abogados que parecen haber salido a almorzar, viejos con tatuajes descoloridos y hipsters en vaqueros ajustados, están sentadas en una iglesia, escuchando a un hombre un poco barrigón, cuya corbata combina con sus ojos azules. Parece un político exitoso, con el cálido carisma de quien tiene la reelección asegurada. Me llamo John, dice, y soy alcohólico. Hola, John, le contestan los demás. La primera vez que decidí pedir ayuda fue cuando mi hijo se rompió el brazo, continúa John. Está de pie detrás de un atril. Tenía un romance con una compañera de trabajo y me dijo que quería terminar. Así que fui al bar y pedí 2 vodkas. Después volví a mi oficina y salí a almorzar a Chili's con un amigo, donde nos tomamos unas cuantas cervezas y luego, hacia las 2 de la tarde, un colega y yo nos topamos con un bar donde había una oferta de 2 por 1. Ese día me tocaba ir a buscar a los niños. Mi esposa aún no sabía nada del romance. Conduje hasta la escuela, recogí a los niños y mientras iba por una calle por la que había pasado miles de veces, choqué contra una señal de tráfico. Sam, que es mi hijo, no se había puesto el cinturón de seguridad, así que salió disparado hacia el parabrisas y se rompió el brazo. Había sangre en el tablero del coche, justo donde se golpeó la nariz. El parabrisas estaba hecho añicos y me dio mucho miedo. En ese momento me di cuenta de que necesitaba ayuda. Entonces acudí a una clínica y durante unos 15 meses me encontré bastante bien. Sentía que tenía el control y asistía a reuniones a menudo, pero con el tiempo empecé a pensar, no estoy tan mal como para tener que pasar el rato con una panda de borrachos. Entonces dejé de ir. Luego a mi madre le diagnosticaron cáncer. Me llamó al trabajo, llevaba casi 2 años sobrio, había salido del consultorio médico e iba conduciendo hacia su casa y me dijo, el médico dice que se puede tratar, pero está muy avanzado. Lo primero que hice al colgar fue salir a buscar un bar y básicamente pasé los siguientes 2 años de mi vida ebrio, hasta que mi esposa se fue de casa. En ese momento lo estaba pasando mal. Un amigo me daba cocaína, así que todas las tardes esnifaba una raya en la oficina y 5 minutos después sentía esa cosquilla en la garganta que me hacía querer otra. Un día iba de camino a la escuela a recoger a los niños y me sentía muy bien, como si tuviera todo bajo control, pero me salté un stop en la avenida y un enorme camión me embistió. De hecho, volcó el coche. Yo salí ileso, logré salir del coche y quise enderezarlo porque pensé que si lograba irme de ahí y llegar a casa antes de que llegase la policía, estaría bien, pero no funcionó.
y cuando me detuvieron, me mostraron que el lado del copiloto estaba completamente destrozado. Ahí es donde solía sentarse Sam. De haber estado ahí, hubiera muerto al instante. Así que regresé a las reuniones y mi padrino me dijo que sentir que tienes el control no sirve de nada. Si no tenía un poder superior en mi vida, si no admitía mi impotencia, nada de esto funcionaría. Yo me creía un toro, pues soy ateo, pero sabía que si no cambiaba algo, terminaría por causarles la muerte a mis hijos. Así que empecé a trabajar en eso y a esforzarme por creer en algo más grande que yo. Y esta funcionó. No sé si es Dios o algo más, pero hay un poder que me ha ayudado a mantenerme sobrio durante 7 años y sigo asombrado. No me despierto sobrio cada mañana, es decir, no he bebido en 7 años, pero hay mañanas en las que siento que voy a recaer. Esos días busco a mi poder superior y llamo a mi padrino. Y no hablamos sobre la bebida, hablamos de la vida y del matrimonio y de mi trabajo. Y cuando es hora de meterme a la ducha, mi cabeza se ha enderezado. Las primeras grietas en la teoría de que Alcohólicos Anónimos tenía éxito por el simple hecho de que reprogramaba los hábitos de los participantes empezaron a aparecer hace poco más de una década y se derivan de relatos de alcohólicos como John. Los investigadores empezaron a observar que el reemplazo de hábitos le funcionaba muy bien a mucha gente hasta que el estrés de la vida, como enterarse de que su madre tiene cáncer o que tu matrimonio se viene abajo, aumentaba hasta tal grado que los alcohólicos sufrían una recaída. Los científicos se preguntaban por qué, si el reemplazo de hábitos era tan efectivo, parecía fracasar en momentos críticos. Conforme ahondaron en los relatos de los alcohólicos para dar respuesta a esa pregunta, entendieron que el reemplazo de hábitos solo es duradero cuando los nuevos comportamientos van acompañados de algo más. Por ejemplo, un grupo de investigadores del Grupo de Investigación sobre el Alcohol, ubicado en California, observó un patrón en las entrevistas. Los alcohólicos decían lo mismo una y otra vez. Identificar las señales y elegir nuevas rutinas es importante, pero sin un ingrediente adicional, los hábitos nuevos no echaban raíces. Según ellos, el secreto era Dios. A los investigadores les enfurecía esa explicación, pues Dios y la espiritualidad no son hipótesis demostrables. Las iglesias están llenas de borrachos que siguen bebiendo a pesar de lo piadosa que es su fe. No obstante, en conversaciones con adictos, la espiritualidad era un tema recurrente. En 2005, un grupo de científicos afiliado a la Universidad de California en Berkeley, la Universidad Brown y los Institutos Nacionales de Salud empezó a interrogar a alcohólicos sobre toda clase de temas religiosos y espirituales. Después observaron la información recabada para ver si existía una correlación entre creencia religiosa y el tiempo que la gente llevaba en sobriedad. Surgió un patrón evidente. Los datos indicaban que los alcohólicos que practicaban técnicas de reemplazo de hábitos solían ser capaces de mantenerse sobrios hasta que hubiera un momento estresante en su vida. En ese momento, algunos volvían a beber, sin importar cuántas nuevas rutinas hubieran adoptado. No obstante, los alcohólicos que, como aquel John de Brooklyn, creían que un poder superior había entrado en su vida, tenían más probabilidades de sobreponerse a los periodos estresantes y mantener la sobriedad intacta. Los investigadores descifraron que no era Dios lo que importaba, sino que la creencia por sí sola marcaba la diferencia. Una vez que la gente aprendía a creer en algo, esa habilidad se expandía a otros aspectos de su vida, hasta que empezaban a creer que eran capaces de cambiar. La creencia era el ingrediente que convertía el bucle del hábito reconfigurado en un comportamiento permanente. Hace un año no hubiera afirmado esto. Así de rápido están cambiando nuestros paradigmas, me dijo Tony Gabb, investigador de la Universidad de Nuevo México. Pero la fe parece ser esencial. No es indispensable que la gente crea en Dios.
pero sí que tenga la capacidad de creer que las cosas mejorarán. Aunque le des a la gente mejores hábitos, estos no resuelven el dilema de por qué empezaron a beber en un inicio. Con el tiempo tendrán un mal día y ninguna rutina, por novedosa que sea, será capaz de hacer que las cosas parezcan estar bien. Lo que sí marca la diferencia es la creencia de que pueden lidiar con ese estrés sin necesidad de beber. Al situar a los alcohólicos en reuniones donde la fe se da por sentada, donde de hecho la fe es parte integral de los 12 pasos, Alcohólicos Anónimos le enseña a las personas cómo creer en algo hasta que empiezan a creer en el programa y en sí mismas. El programa les permite practicar la creencia de que las cosas estarán bien en algún momento, hasta que ese momento llega. En algún punto, la gente que asiste a Alcohólicos Anónimos mira a su alrededor y piensa, si le funcionó a él, supongo que puede funcionarme también. Me dijo Lian Katskutas, científica principal del grupo de investigación sobre alcohol. Los grupos y las experiencias compartidas tienen algo que los hace muy potentes. La gente puede dudar de su capacidad para cambiar por sí sola, pero el grupo la convence de suspender su incredulidad. La comunidad genera fe. Cuando John estaba a punto de irse de la reunión de Alcohólicos Anónimos, le pregunté por qué ahora sí le funcionaba el programa, dado que no le había servido antes. Cuando empecé a venir a las reuniones después del accidente con el camión, alguien pidió voluntarios para recoger las sillas. Me contó, alcé la mano. No era gran cosa, tardamos apenas 5 minutos, pero me sentí bien al hacer algo que no tuviera que ver conmigo. Creo que eso me llevó por otro camino. La primera vez no estaba listo para involucrarme con el grupo, pero cuando volví me sentía listo para empezar a creer en algo. 5. Una semana después del despido de Dongi, el dueño de los Indianapolis Colts le dejó un apasionado mensaje de 15 minutos en su contestador. Los Colts, a pesar de tener a Peyton Manning, uno de los mejores quarterbacks en la NFL, acababa de tener una pésima temporada. El dueño del equipo necesitaba ayuda. Estaba harto de perder. Le dijo a Dongi, quien se mudó a Indianápolis para ser el entrenador del equipo. De inmediato empezó a implementar el mismo plan de juego básico, reconstruir las rutinas de los Colts y enseñarles a usar viejas señales para reconfigurar sus hábitos. En su primera temporada, los Colts terminaron 10-6 y se clasificaron para los playoffs. La siguiente temporada terminó 12-4 y se quedaron a un partido de la Super Bowl. La popularidad de Dongi aumentó. Era noticia en los diarios y los programas deportivos de todo el país. Aficionados de todas partes volaban para visitar la iglesia a la que Dongi asistía. Sus hijos se volvieron una constante en el vestuario y el banquillo de los Colts. En 2005, Jamie, el hijo mayor, acabó el bachillerato y se mudó a Florida para iniciar su carrera universitaria. No obstante, a medida que los éxitos de Dongi se acumulaban, volvían a surgir los mismos patrones problemáticos. Los Colts jugaban disciplinadamente durante toda la temporada y ganaban los partidos, pero luego notaban la presión de los playoffs. La fe es la parte más importante del éxito en el fútbol profesional, me dijo Dongi. El equipo ansiaba creer, pero cuando la tensión se acumulaba, volvían a la zona de confort de sus viejos hábitos. Los Colts terminaron la temporada regular de 2005 con 14 victorias y 2 derrotas, el mejor récord de su historia. Pero entonces la tragedia se cernió sobre ellos. 3 días antes de Navidad, sonó el teléfono de Tony Dongi. En medio de la noche, su esposa contestó y le pasó el auricular, pues creía que debía de ser uno de los jugadores. Al otro lado de la línea había una enfermera. Le dijo que Jamie, su hijo, había ingresado en el hospital esa noche con heridas de compresión en el cuello. Su novia lo encontró colgado en su apartamento con un cinturón atado al cuello. La ambulancia lo llevó deprisa al hospital, pero los intentos por reanimarlo fueron fallidos. Había fallecido.
un capellán voló hasta Indianápolis para pasar Navidad con la familia. La vida no volverá a ser igual jamás, les dijo el capellán, pero no siempre os sentiréis como ahora. Pocos días después del funeral, Dongui volvió al campo de juego. Necesitaba algo que lo distrajera y su esposa y el equipo lo alentaron a que volviera al trabajo. Me inundaron de amor y apoyo, escribiría después. Como grupo siempre nos habíamos apoyado los unos a los otros en momentos difíciles. Ahora yo los necesitaba más que nunca. El equipo perdió el primer partido de los playoffs, lo que puso fin a su temporada. Sin embargo, tras haber visto a Dongui padecer la tragedia, algo cambió, según me dijo uno de los jugadores de esa época. Vimos a nuestro entrenador pasar por algo espantoso y todos queríamos ayudarlo de algún modo. Es simplista y hasta arrogante sugerir que la muerte de un muchacho puede influir en los resultados de un partido de fútbol americano. Dongui siempre había dicho que nada era más importante para él que la familia, pero tras la muerte de Jane, mientras los Colts empezaban a prepararse para la siguiente temporada, algo cambió en él y sus jugadores lo notaron. El equipo acogió más que nunca la visión que tenía Dongui de cómo se debía jugar al fútbol. Empezaron a tener fe. Llevaba muchas temporadas preocupado por mi contrato y mi Maritza, sueldo. Dígame. creo que podemos dejar por acá, Ok, iniciando la página 78 en este primer párrafo, para que tengamos tiempo de compartir. Muchas gracias, Marixa. Extraordinaria lectura. Somos muy afortunados en este club. Tenemos unos excelentes lectores. Gracias, Marixa. a ti. Ok, familia. Bueno, felicitar a las 28 personas conectadas en la mañana de hoy. Eh, Extraordinario lo que nos muestra el libro en estos capítulos, donde más que la rutina, el cambio de rutina, nos habla de la fe, nos habla de agregarle la fe. Y creo que eso es básico en todo lo que desarrollamos en nuestras vidas. Tener fe y tener creencia en lo que se está haciendo y lo que se puede lograr. Un episodio es una historia de persistencia, de ceñirse a un sistema, de trabajarlo, de insistir en lo que se está desarrollando y luego viene el resultado. Me llamó mucho la atención la historia del entrenador que cuando ya tenía todo como alineado con su equipo, le llega la gran sorpresa en que es despedido del equipo, pero luego lo ve triunfar en manos de otro entrenador. Y, y eso, pues, no sé, me hace como pensar en algo que he escuchado mucho en mi vida y es que nadie es profeta en su tierra. No sé si lo hayan escuchado. De pronto usted hace un muy buen trabajo con un equipo, con unas personas, pero el resultado lo he reflejado en otro escenario. Es como lo que rescato de la lectura. No sé, ¿quién quiera compartir algo que se le haya quedado de la parte del libro? Tenemos por acá a Deji Anacona desde Florencia, desde Curillo propiamente en el Caquetá, y luego vamos con Ale Ramírez. Deji, te escuchamos. Muy buenos días, líderes. No enciendo la cámara porque la verdad el internet está un poco pesado acá. No ha habido señal en Curillo. Eh, la verdad es que la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Me encantó, me ha encantado este libro, es maravilloso y lo más siento de que lo que uno aprende aquí es ponerlo en práctica, ¿sí? Y como nos hablaban hoy de la fe, es verdad, les voy a contar un caso que miré. Mi ex suegro, él tenía bueno, digamos un hábito, un vicio, no sé, era de fumar cigarrillo.
Y a él le dijeron que él quería, pero no ponía de su parte. Él decía que o sea, le decían que para dejar ese hábito, dejar ese vicio, tenía que cambiarlo por otro, ¿no? Entonces le dijeron que lo cambiaran por una menta, sin que cada que le diera esa ansiedad, lo cambiara por una menta. Y lo hizo y terminó comiendo un paquete de menta en un día. Entonces, pues obviamente le hizo daño. O sea, entonces yo siento de que después lo cambió por café y terminaba tomando demasiado café, eso también le hacía muchísimo daño. Entonces, siento de que como nos hablaba aquí, a veces falta de poner de parte de nosotros mismos y tener fe en nosotros. Y bueno, así como decían ahí, tener fe en lo que uno tenga fe, por lo menos nosotros, por lo menos en Dios o en lo que sea que tengan fe, de que sí vamos a lograr de cambiar ese hábito malo por algo bueno. Y también cambiarlo por algo mejor que nos sumen. O sea, él estaba cambiándolo por algo, pues, siento de que no le estaba beneficiando, sino que también le estaba haciendo daño, porque imagínese comerse una libra de dulces en un día, pues era malísimo. Entonces, pues siento que es eso, o sea, que nos enseñan aquí de que cambiar los hábitos por algo bueno, como por lo menos él podría haberlo hecho, porque no lo hizo, no cambió, porque no puso de su parte, por lo menos salir a trotar, salir a caminar, o sea, es algo bueno para la salud. Entonces siento que aquí nos están enseñando de que debemos cambiar esos hábitos, pero por algo bueno y tener fe a nosotros mismos de que sí vamos a lograrlo, porque si no tenemos fe, créame que ningún hábito que ya estemos acostumbrados lo vamos a cambiar, ¿sí? Entonces era eso, la verdad, como les digo, la lectura está maravillosa, agradecerle a la líder que leyó, estuvo espectacular y muchas gracias, líder, era eso. Gracias, Deji. Gracias. Pienso que nos queda claridad en eso. O sea, no es solo cambiar la rutina, sino acompañarnos de esa fuerza superior, esa creencia y esa fe en que podemos lograr cambiar, sea ese hábito o el propósito que cada cual se plantee para su vida, ¿cierto? Llevándolo al negocio, pues obviamente el resultado que se busca en el negocio, crear la rutina encaminada en el logro que se desea y acompañarla de mucha fe, de mucha creencia. Vámonos con Ale Ramírez. Alex, te escuchamos, mi hermano. Buenos días para todos. Estaba en los comentarios que hice, me estaba refiriendo, en la página 71 dice, los jugadores meten la pata cuando empiezan a pensar demasiado o dudan de sus jugadas. En nuestro trabajo, en la labor que desarrollamos, uno de los puntos considero más importantes es ayudar al nuevo a tomar decisiones o ayudar al que está dentro a que tome una nueva decisión. Dice enseguida que Dongui lo que quería era eliminar el factor de toma de decisiones de su estrategia. Es decir, si nosotros ayudamos a las personas a tomar una decisión, ya no hay que pensar más. Si yo tomo la decisión de emprender, de hacer las cosas con un propósito, ya pasé por esa etapa de evaluar, sigue la etapa de evaluarme. Entonces ahí es donde debo apoyarme tanto en una creencia, en fortalecer la creencia de que yo puedo, yo lo merezco, yo soy hijo de un gran Dios que me ha dado todo lo necesario para alcanzar lo que me propongo. Entonces, no es el punto ya de tomar decisiones, es el punto de automatizar el comportamiento. Y tenemos un marco que son los 10 pasos. Entonces, si nosotros en principio queremos comenzar una carrera, recomenzarla, ir por nuevos resultados, creo que debemos hacer un reencuadre y ya no es el punto de ni siquiera dudar si puedo hacerlo. Ya hay un camino, ya hay un método, es tomar ese método y empezar a automatizarlo haciendo, como decía Deji, ¿no? Haciendo. Y en ese camino del hacer es necesario, por una parte, tener la fe de que si quiero es porque puedo y lo merezco, pero también apoyarme y no pretender caminar solo. Ya hemos dicho, el llanero solitario no llega a diamante, la mujer maravilla tampoco, o sea, no hay
no hay por qué pretender construir solo esto. Entonces, ese es otro punto que considero muy importante. Ahí sí hay que tomar una decisión, de nuevo. Entonces, si yo acepto mi proyecto y le ayudo al nuevo a que tome una decisión con información, con acompañamiento, con seguimiento, transfiriéndole confianza y acompañándolo en su proceso de recuperar el capital, de ayudarle a hacer una casera, de que termine dando el plan por sí solo, haciendo llamadas, que mecanice los 10 pasos, ya lo que sigue es fortalecerle la creencia. Y ahí es cuando entran los audios, los libros y sobre todo los eventos. Yo he escuchado de los imperiales que los eventos son una de las herramientas para aumentar la creencia. Y como dice nuestra reina Perla, la creencia hace la diferencia. Así que hay que estar en Cali, ¿sí? Porque el 29 y 30, para quienes ganamos la mentoría con los Lucas por ser VIP 600, vamos a tener un plus. Pero todo eso apunta es a afianzarnos en la creencia, en la fe y empezar a encontrar esos puntos de apoyo para cambiar el hábito del no resultado, del no avanzar, del no hacer. Creo que tenemos un camino más claro de cómo obtener resultados cambiando conductas, cambiando comportamientos, interviniendo hábitos. Ese bucle de los hábitos y al intervenir los ganglios basales, creo que es una de las mejores comprensiones que he tenido aquí. Gracias, Jonka. Ok, mi Alex, muchas gracias. Y el libro nos lo recordaba y dice, la comunidad genera fe. La comunidad genera fe. Familia, este proyecto se construye en equipo. Cuando tú tienes una comunidad que se está reuniendo en una casera, en un open semanal, ¿sí? Que tiene una reunión de equipo, no sé, cada semana, cada 15 días. O sea, hay una comunidad que está compartiendo objetivos de cada persona, ¿verdad? Y tú vas a ver el logro, ¿sí? El avance de cada miembro del equipo. Por ejemplo, está esta persona que conoció la oportunidad, está en su proceso de la consecución del dinero para hacer su pago, para hacer su compra, él lo logra, ¿sí? Y estamos en comunidad y vemos ese avance de esta persona. ¿Eso qué genera? Incrementar fe en un equipo, ¿sí? Incrementar que a través del resultado del otro tú también lo puedes lograr, o sea, que estás en la misma situación que él, que buscas esa identidad, que llegó una ama de casa que tenía una situación y no podía conseguir su dinero y logró solucionar y avanzó en el proyecto, que esta persona ya tiene sus tres primeros socios y ya se hizo máster de la compañía. Esa comunidad, esos pequeños logros, esos pequeños avances en comunidad es lo que da el crecimiento en este modelo de negocio. Vámonos con Piedad Rubio. Te escuchamos, Piedad. Muy buenos días para todos. Exactamente sobre lo que ustedes terminaron hablando es lo que quería yo hacer mi comentario. Los grupos y las experiencias compartidas tienen algo que los hace muy potentes. La gente puede dudar de su capacidad para cambiar por sí sola, pero el grupo la convence de suspender su incredulidad. Entonces, por eso es que yo voy a Cali, porque a Lucas Battistoni lo he visto muchísimas veces, he estado en persona, he estado trabajando con él, tengo muchas fotos, he estado en mentorías personalizadas, lo he tenido así sentadito a mi lado, lo he abrazado, ¿cierto? Cualquiera diría, no, pues otra vez ir a ver a Lucas, ¿eso qué sentido tiene? ¿Cierto? Podríamos decir eso, pero no es eso. Es el deseo de estar allí, de mi parte, contagiándome de toda esa energía que yo no puedo sentir solamente aquí sola en la casa trabajando o con mi esposo o con ustedes todos los días. Necesito yo esa presencia, ¿no? Esa presencia de toda esa comunidad, de todas las personas que vamos a estar allí con una misma visión, que creemos en lo mismo, que tenemos la misma fe, la misma esperanza y sobre todo el involucrarnos, como dice aquí el libro, el señor que duró varios años, como 4 o 5 años que comentaba él, sin tomar alcohol, pero ¿qué fue lo que pasó?
se alejó del grupo. Entonces se volvió y se enfrió y a él no hacía sino antes asistir, asistir y asistir y ya él creía que con eso lo estaba logrando. Pero cuando empezó a recaer y ya cuando tuvo ese accidente y todo lo que le pasó con su hijo, entonces, ¿qué fue lo que cayó en cuenta él? De que él no estaba comprometido. Es como la historia del, ¿cómo es que dicen? Del cerdo y el tocino, ¿cierto? ¿Quién se compromete? El que da la vida por todo. Y él llegó allá de nuevo al grupo y ¿qué fue lo que hizo? Dice que se empezó a ayudar a algo tan sencillo como fue recoger las sillas. Ese mensaje me llegó a mí. ¿Por qué? Porque una cosa es asistir, 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 pero usted no pide la palabra, si usted no empieza a decir yo ayudo haciendo tal cosa o al menos preguntando en qué puedo ayudar, nosotros estamos ahí y en cualquier momento nos podemos estar yendo, nos podemos estar soltando porque no nos estamos involucrando totalmente, no nos estamos comprometiendo con el grupo, con el proyecto en sí. Entonces, nos vemos en Cali, familia. Necesitamos la energía de abrazarnos, de mirarnos a los ojos fijamente, en presencia. Muy buen día para todos. Piedad, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Voy a leer acá rápidamente el chat. Tenemos mensajes de Patricio Chalacán desde Ecuador. Nos dice buenos días, mis líderes. Que Dios los siga bendiciendo. Que tengan un excelente jueves. Pia Rubio, buenos días, familia ginodiana. Deji nos dice muy buenos días, familia Ginodé. Dios los bendiga. Alexander Ramírez, la decisión ya se tomó. Emprender con propósito. Ahora es llevar los 10 pasos a comportamientos, acciones automáticas en planeación y aceptación y práctica, para que actuar con intencionalidad sea un hábito. Y this hecho y pienso. Bueno, no sé, no sé. Es que Ahí sí tenemos me que ir tocó que me practicando la traduzca. internacionalidad. Bueno, creo que es practicar lo que he hecho y pienso, algo así. Traduzca, traduzca. Es lo que yo creo, eso pienso, está ahí. Lo que creo es lo que pienso. O sea, bueno, ok. Alexander Ramiro, buscar un poder superior a mis fuerzas para generar cambios y apoyarme en el equipo de apoyo orienta hacia nuevos resultados. Alexander Ramírez repite por acá, la creencia hace la diferencia. El audio, el libro, las mentorías fortalecen la creencia. El poder de la asociación en los eventos aumenta la creencia. Hay que ir a Cali el 29 y 30. Sandra Esperanza nos dice, Aide, muchas gracias por tu lectura, excelente, sigue creciendo nuestro club del libro, nuestro club de lectura con grandes bendiciones. Muchas gracias, Sandra. Silvia dice, sin fe no llegamos a ningún lado. Hace más conocer que necesitamos ayuda, confiar en Dios en primer lugar. Así es, Dios primero en todo. Alexander Ramírez, los grupos y las experiencias compartidas fortalecen el crecimiento. Ahí está, los grupos y las experiencias compartidas. Lady Álvarez nos dice, en Cali nos vemos. Ok, sí, el mensaje está claro. El encuentro en Cali fundamental, pues para obviamente los colombianos, y ya vendrán los eventos de internacional para Ecuador, para México, estamos absolutamente seguros de eso. Bueno, familia, vamos a la foto. Ah, bueno, por acá pidió la palabra Judith, vamos, que estamos sobre la hora. Judith, te escuchamos. Hola, hola familia, nada más rapidito, rapidito. Bueno, ustedes van a tener su evento en Cali, muchísimas felicidades, no se lo pierdan con Lucas Batisonic. Yo les cuento mi experiencia así rapidito. Yo no tuve la oportunidad de irme a Veracruz cuando vino aquí a México y vieran que, pues, arrepentida, sí, mucho, porque yo no conozco a Lucas Batisonic, perdón, es mi sueño conocer tanto a él como a la familia Rodríguez. Y créanme lo que tengo, ahorita nos dieron la noticia que posiblemente viene a México en enero, entonces ahí voy a estar. Entonces aprovechenlo muchísimo al máximo y todo lo que tengan, compártanlo, compártanlo. Muchas gracias, familia, gracias. Ok, Judith, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Ahora vamos a la foto. Prendan sus cámaras, la mejor actitud. Hoy es jueves. Nos vemos mañana en Ibagué, Tolima. Hoy arranco hacia allá. Oh. Primera toma. Bueno, es una sola toma.
Listo, familia. Feliz y bendecido jueves para todos. Dios me los bendiga. Chao, chao. Abran sus micrófonos. Pueden despedirse. Nos vemos en el Open. Hasta Bien, luego, bendiciones, bendiciones. muchas gracias. Conmigo, chao, Esta chao. noche hay Antes Open, de sí. Ibagué, quien necesite algún pedido, algún Muchas producto, yo se los llevo. gracias. Aprovechen Muchas que pagan gracias, frente. mi imperial. Gracias a todas las perlas. Dios les bendiga. Excelente día. Gracias, bendecido día para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones.